Buenas tardes, mi nombre es Pablo Fernández, soy ginecólogo y obstetra del Hospital Zapala. Hoy en esta serie de presentaciones que se está haciendo desde aquí, desde esta plataforma y con el objetivo de seguir fomentando la salud pública, nos convoca un tema interesante desde el punto de vista desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la salud pública en general, que es cesárea a demanda. Como definición de cesárea a demanda, podemos decir que es aquella que la paciente solicita sin intento de un parto vaginal, no habiendo ninguna indicación materno y fetal y sin ninguna contraindicación para solicitar la misma, más allá de su propio deseo. Existen varias características que colocan a nuestra especie en un lugar particular entre los mamíferos. Hasta el siglo XVII el nacimiento en la mayor parte del mundo pertenecía al ámbito doméstico y era un evento exclusivamente femenino, exclusivamente. A partir de fines del siglo XIX y durante el siglo que siguió, la influencia médica se fue haciendo más extensa en el desarrollo de nuevas formas de analgesia, anestesia y la cesárea como último recurso. En las últimas décadas se han producido cambios importantes en la forma de nacimiento, siendo central los nacimientos por cesárea y la incorporación de las preferencias de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la vía del parto. Esto en nuestro país, desde el año 2009, tenemos la ley 26.529, artículo 2, inciso E, que nos habla de autonomía de la voluntad de la paciente y la misma nos avala en este caso desde el punto de vista legal a nosotros como médicos eh, aceptar como indicación de una cesárea la voluntad de la paciente, la voluntad que tiene la paciente de poder parir del modo en que ella así lo desee. Hay factores que influyen en la demanda de una cesárea. Ejemplo, información e independencia de una mujer hoy por hoy, en los tiempos que corren, la formación, la información y la independencia de criterios de una mujer es muy fuerte en este aspecto, así como la programación de familias reducidas. Uno de los principales factores que demandan una cesárea es el miedo al dolor, la preocupación por el estado fetal, por el estado del bebé, la poca tolerancia a la espera y la incertidumbre que genera, en este caso, no saber bien, ejemplo, fecha y hora de nacimiento, que es una de las cuestiones también importantes en estos tiempos que corren por la planificación, muchas veces, por ejemplo, laboral, familiar de las pacientes. En los tiempos actuales, la medicina está enfocada en la medicina basada en la evidencia, que es un enfoque médico que se caracteriza por el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia con la que se cuenta para llegar a una decisión y así un mejor tratamiento y diagnóstico del paciente. La controversia de la cesárea demanda en la cual hoy nos convoca, debemos ver los beneficios de la cesárea a petición de la paciente. Y hablamos de potenciales beneficios porque hoy por hoy no hay ningún estudio basado en la evidencia que nos indique en cuál es el de más alta calidad informativa, cuáles son las variables de más alta jerarquía y que mejores beneficios traen al paciente. Por eso decimos potenciales beneficios y entre ellos podemos decir la programación, disminución de la incertidumbre, menor riesgo a hemorragias posparto, prevención de muertes fetal inexplicadas, menor morbilidad neonatal.
la que mejor evidencia presenta es, o la que más alta evidencia presenta es la hemorragia materna posparto, que está claro en los estudios que se han hecho que es la que disminuye en una cesárea programada, en este caso demandada por la paciente. Como explicábamos en la diapo anterior, hablábamos de potenciales y acá vamos a hablar de desventajas o riesgos de elegir una cesárea. Mayor tiempo de internación nos lleva mayor morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad hablamos de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad podemos hablar de infecciones maternas que son más frecuentes, infecciones en este caso puerperales, es decir, infecciones inmediatamente o mediatamente posterior a la cirugía, mayor enfermedad, morbilidad respiratoria neonatal, es decir, el recién nacido tiene algunos inconvenientes en la adaptación al nacer. Hay mayor riesgo de patologías que se llaman, por ejemplo, placenta previa, acretismos placentarios. Dentro de esta, el último puede ser muy grave, inclusive comprometer la vida materna, y riesgos de rotura uterinas. En este último punto, cesáreas, mamás que han tenido una cesárea y que posteriormente a esa cesárea quedan embarazadas y quieren intentar un parto, el riesgo de rotura uterina es aproximadamente, según los estudios detallados, es de 1 cada 1200 nacimientos, es decir, una rotura uterina cada 1200 nacimientos. Los de mayor evidencia científica de estas complicaciones o de estos riesgos son el tiempo de internación, como hablábamos, son más prolongados en las cesáreas, la morbilidad, la enfermedad respiratoria neonatal, las placentas ácritas y las placentas previas y las roturas uterinas. Estos últimos 4 puntos son los de mayor evidencia científica recolectada en estos tiempos. Hoy al inicio hablábamos de programar, de programación, de saber cuándo van a ser mi bebé. Y una de las cuestiones es cuándo es el mejor momento para el bebé para programar su nacimiento. Según las evidencias científicas, la mejor edad gestacional para programar una cesárea de demanda es las 39 semanas de edad gestacional. En este punto es muy importante, ya que la programación a partir de esta edad disminuye la morbilidad fetal, es decir, la posibilidad de presentar distrés respiratorios, como hablábamos hoy, la adaptabilidad respiratoria del bebé se supone mucho mejor a partir de esta edad que antes de la misma. Para poder describir un poco mejor el estado epidemiológico de la cesárea en la actualidad, podemos decir que en el año 1995 en Fortaleza, Brasil, se hizo una reunión de grupo de expertos y se consideró que entre el 10 al 15% de cesárea era el punto de corte óptimo, de un estado óptimo de realización de cesáreas en su cantidad. En el año 2016 se hizo una encuesta donde la mayoría de los argentinos cree que las cesáreas están aumentando. Algunos decían la mitad que iba a aumentar en el futuro y otros que iba a permanecer igual. Podemos decir que desde el año en que se dictó ese 10 a 15%, al día de hoy, podemos decir que esa cesárea que nosotros decíamos óptima entre un 10 y un 15% ha aumentado en un 55% desde el año 95 a esta parte. En la encuesta de la cual hablábamos anteriormente,
También había una pregunta y que decía, que preguntaba si se creía que había en el país, se realizaban cesáreas sin necesidad médica. El 29% estaba de acuerdo con esto, ¿sí? En desacuerdo el 8%. Esto indica la percepción en sí de la población de que hay cesáreas hechas sin ningún tipo de necesidad médica, es decir, por compromiso materno, por compromiso fetal, demás. Volviendo a la encuesta, uno de los puntos a rescatar de la misma es importante ver que 3 de cada 10 mujeres prefiere la cesárea, y cuando se pregunta por qué, el principal miedo es al dolor y el segundo es a la posibilidad de que al bebé le ocurra algo, y es ahí donde interviene principalmente la relación médico-paciente, donde se deben evacuar minuciosamente y tratar de explicar minuciosamente cada punto y cada situación que nos puede llevar a intervenir si vemos que le pasa algo al bebé, si vemos que le pasa algo a la mamá, tratar de aplacar un poco esos miedos a través de la información, siempre de la buena información. Como resumen de la estadística, podemos tratar de situar a la Argentina en el estado actual en las Américas con respecto a la cesárea. Vemos que el país con menor tasa de cesárea es Guatemala y con mayor tasa de cesárea es Colombia. Guatemala con un 11%, Colombia con un 53%, situando a la Argentina, si se puede decir, a mitad de camino en un 32,8%. De ese 32,8%, Argentina, la Patagonia, en ese estado, ocupa un 36,7%, siendo la provincia de Neuquén, teniendo la provincia de Neuquén un índice de cesárea del 30% aproximadamente, contra un 43,7% de Tierra del Fuego, que es la provincia de la Patagonia con mayor cantidad de cesáreas. Podemos dividir, hacer una división en la provincia de cuánto lleva de ese porcentaje la parte pública, que es de un 30%, y cuánto es el privado, que es de un 57%. Lo interesante viene aquí donde el porcentaje si tomamos la edad materna que involucra todos estos porcentajes, entre 15 a 19 años es donde se realiza un 40% de cesáreas, y de ellas un 18% son nulíparas, es decir, que no han tenido ni un bebé. Esto es importante, ¿por qué? Porque la realización de una cesárea a estas edades supone un futuro obstétrico respecto a las cesáreas anteriores, donde sabemos que una cesárea anterior condiciona en un 70% del próximo nacimiento a otra cesárea. Por eso es muy importante eh, que toda esta información que uno le va a dar a la mamá sea entendida, sea comprendida y sea tomada por la mamá muy conscientemente, y tomada por el profesional tomándose el tiempo necesario de explicar del por qué es importante la evolución a esta edad, sobre todo hacia un parto natural, hacia un parto vaginal. La tasa de cesárea óptima del 10 al 15% siempre fue el objetivo desde el año 1995, y el cual no se ha podido lograr y del cual estamos lejos según la actualidad. Sí debe quedar en claro que más allá de ese valor no se ha comprobado científicamente que la mortalidad materno-neonatal mejore. Los médicos tenemos la obligación estricta de ofrecer a la paciente alternativas razonables para su condición, y los pacientes tienen el derecho a elegir responsablemente. Debe quedar en claro que el consentimiento informado y transmitido a la gestante
no implica implantar el miedo a través del informe de los riesgos. Es información de las ventajas y desventajas a corto y largo plazo de la cesárea, basada en la evidencia científica que la paciente deberá asimilar, comprender y asumir conscientemente con la responsabilidad que supone el uso de sus derechos. Y como corolario quiero dejarles un video de la práctica cesárea. El mismo fue producido por la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, y desde ya agradeciendo y agradecido por la atención prestada, quedamos hasta cualquier momento a su disposición. Muchas gracias.